pueden abrir sus Biblias para la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1. Voy a leer del verso 1 al verso 5. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Se puede sentar. En esta mañana saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. No se preocupen por el audífono, o más bien por el aparato de sonido. Yo creo que me pueden oír hasta allá, ¿no? Todos. Muy bien. Y damos gracias a Dios que nos permite estar aquí de nuevo para poder aprender algo de su palabra. Es una de las cosas más tremendas que Dios nos permite. Nos permite dormir, que es muy bueno cuando dormimos y descansamos. Nos permite comer, es muy tremendo. Nos permite resollar, poder andar, hablar, ver. Pero la cosa más tremenda que nos permite es aprender un poco de su palabra. Cada vez que aprendemos algo, pues de cierto que nos ayuda para poder seguir la jornada a la cual Dios nos ha encaminado. En primer lugar, les traigo un saludo de los hermanos de Morro Bay, el tabernáculo allí, en la ciudad de Morro Bay, estado de California. Estuvimos allí el hermano Pablo, el hermano Murillo, el hermano Julián y su servidor, un par de días, y fueron momentos muy agradables. Son unos hermanos muy bondadosos, muy unidos, aman bastante el mensaje y están sirviendo a Dios en la manera que mejor pueden. En verdad podemos decir que su manera de vivir, de actuar, es un ejemplo para cada uno de nosotros. Yo cada vez que veo esto, yo quisiera que todo el pueblo fuera así, que en verdad entendiera que Dios ha enviado un mensaje y que es muy necesario vivir la palabra que el profeta nos trajo. El profeta nos dijo que el mensaje más tremendo que podíamos predicar es la vida que vivimos. Nos tocó estar un día y adentro de la prisión, el hermano Julián y su servidor, y había una cosa que desde que entré me empezó a mover. Posible sea muy sensativo o muy sentimental, pero al entrar allí sentía como que un espíritu rodeaba el cuarto donde estábamos esperando para tener la plática con el pastor. Ustedes saben que el pastor del tabernáculo de Morro Bay, él está en la prisión. Él fue elegido como pastor estando como prisionero. Según entiendo, tiene como 11 años en la prisión. Allí él fue convertido, o más bien aceptó el mensaje, se arrepintió, fue bautizado en bautismo cristiano, y etcétera. Y allí mismo fue donde Dios lo levantó. Allí el pueblo lo eligió como pastor. El pastor asociado está fuera de la prisión. Él ya salió. Él pasó allí 13 años en la prisión. De manera que ustedes pueden ver que
son hombres que Dios los ha llamado y posible alguien se espante al momento que sepa que el pastor está en la prisión. Bueno, pero ahí está, y cuando fuimos a verle, resulta que hay muchos visitantes que van a ver a los prisioneros, y la mayoría de ellos son las mujeres de ellos, o las mamases, y usted puede ver la inquietud y un espíritu que se mueve ahí alrededor. Y estuvimos platicando con el hermano Rice por unas horas, más o menos, yo creo como de las 9:30 a las 10 de la mañana hasta como las 4 de la tarde. Y ya como a las 2:30 de la tarde, el nerviosismo empezó a llegar a mí, porque usted podía ver, no con los ojos naturales, pero con los espirituales, podía ver que los espíritus corrían de un lado del cuarto al otro. Vio, cuando se visita, no se visita al prisionero a solas, sino que todos los visitantes están en un cuarto con los prisioneros que ellos han venido a visitar. Y es un lugar posible un poco más grande que esto, doble más grande o 3 veces más grande que esto, y estaba lleno de gente. Entonces, cuando ya se aproximaba la hora en que se tenían que despedir, usted sentía eso. Un espíritu tremendo, una desesperación. Allí hay mujeres que tienen a sus maridos posible por vida. ¿Se imagina usted qué momento de desesperación llega a ellas y a ellos cuando ya se llega la hora o se aproxima la hora en que se van a despedir? Dije yo, en verdad, estamos nosotros privilegiados y el pueblo del Señor en ocasiones no se da cuenta. Usted puede ir, en ocasiones hay algunos de nosotros que nos sentimos en parte sin ciertos privilegios, no pude con la palabra en español, deprived, ¿verdad? Con ciertos privilegios que no los obtenemos nosotros, pero en realidad, si viéramos estas cosas, nos damos cuenta que tenemos muchos privilegios. Podemos ir a la tienda cuando queramos, y a ir a trabajar, o a dormir, o a descansar, y ellos no, ellos están bajo una sujeción, y solamente por un equívoco que hicieron contra la sociedad los ha castigado, y están en prisiones. Dicen ellos los hermanos, los creyentes, que ellos están en prisiones por la sociedad, pero Dios los ha libertado y son hombres libres dentro de la prisión. Hay gente que está libre por fuera, pero son prisioneros. Del pecado me refiero yo. Necesitamos ser prisioneros de Jesucristo, ¿no? Por la palabra. De manera que yo quiero decir esto, y quiero que se fije usted, lo que ellos siguen o prosiguen es el mensaje del profeta. Cuando usted entiende que un hombre se afana por servir a Dios, usted debe de respetar a ese hombre, aunque debo decir que hay ciertas cositas que ellos no han podido entender y se han ladeado hacia un lado, pero de ellos puedo ver yo que el espíritu está correcto. ¿Vio? En la manera de tratar, cuando estamos viendo que en estos últimos días los espíritus se están chocando, ¿vio? Choca un espíritu con el otro, porque el hombre, si no se fija, forma en sí una denominación, y porque un hermano no cree a lo que usted cree, usted ya lo cataloga en un lugar como un impostor o un falto de la gracia de Dios. Pero usted no sabe que Dios puede enderezar a una persona si está equívoca, y posible usted sea el que esté equívoco, pero si usted se guarda en el espíritu correcto, Dios va a enderezar al que esté equívoco. Pero debemos de guardar una misma solicitud para todos los creyentes, hermanos, que están tratando de servir al Señor. De manera que el pastor les manda un saludo especial. Él me dijo a mí, le voy a yo a retornar a ustedes lo que él me dijo, hermano García, te doy gracias a ti y a tu congregación, porque ustedes recibieron a la congregación que está a mi cargo con brazos abiertos, les abrieron la iglesia, les abrieron la casa. Ustedes saben que nosotros les abrimos aquí el lugar, no debe de haber diferencia. Y unos de ellos se quedaron con el hermano Ernesto Borunda, otros
conmigo y así, pero todos fueron bien recibidos, comimos con ellos y platicamos con ellos y para ellos hizo un impacto tremendo en el pastor, que es el hermano Rice. Él está adentro, él no puede salir, dijo, hermano, te doy las gracias por lo que ustedes hicieron con mi congregación, de haberles recibido. Quiero decirle yo una cosa, que como un hombre humilde, un hombre sincero, un hombre que ama a Dios, no puede haber otro más tremendo que el hermano Rice, quien es el pastor. Un ejemplo en todo, de modo que mi oración a Dios y mi solicitud hacia ustedes con el hermano Rice es que oren por él, para que Dios le ayude en todas las cosas. El estado de California, este año de 77, han propuesto una ley nueva, la cual creo le nombran la B-42, en la cual van a soltar en masa a los prisioneros que están en las prisiones en el estado de California. O sea, van a soltar a 6,000 prisioneros que no les toca todavía salir este año, pero los van a soltar en libertad el día 1 de julio, o sea, el 7º mes del año 77. De modo que usted figure lo que la palabra de Dios dice, el año de jubileo soltaban a los prisioneros libres, ¿no? De modo que todo esto tipifica para que nos podamos a pensar en qué día estamos viviendo, ¿no? Oremos a Dios que le toque también al hermano Rice, ¿no? También a él no le corresponde salir hasta el año entrante, pero posible, orando el pueblo del Señor alrededor del mundo, Dios permita que él también salga para que pueda estar no solamente libre de las cadenas satánicas, sino libre también de las prisiones. Voy a seguir la enseñanza que llevo, la cual hemos intitulado Adopción. Debo decir una cosita, que hay ciertas cosas que estoy viendo en este mensaje que me quebrantan bastante y posible sea un poco extenso en esta mañana, me lleve un poco como 1 hora y media, tratando de llegar a un puntito que quiero llegar. Cuando yo llegué a esto, usted entiende, lo que yo voy a leer esta mañana ya lo tengo escrito como hace 2 o 3 semanas, traducido del profeta, pero sigo leyendo y sigo leyendo y sigo leyendo lo mismo que ya aún traducir al español, y resalta una cosita y resalta otra cosita, y llegué a una partecita que cuando la leí y la entendí, la puse a un lado. Fue el sábado por la mañana, la vi clarita. Fue el sábado por la mañana, ya había regresado de Morro Bay, y me voy a desayunar y me siento allí y me da ganas de soltarme llorando. Hago todo lo que puedo por soportar de llorar. Posible las lágrimas vengan a mis ojos. Ahí desayuno, me voy, me quedo pensativo y ya no puedo menos, ¿no? Sino que me coge mi mente y ahí estoy. Yo sé que he repetido mucho esto, pero con razón dijo el profeta. Dijo que está tan simple que vamos a pasar sobre ello. Ustedes saben que yo siempre he enseñado, y lo creo con todo mi corazón, que el pueblo debe de estudiar, que el pueblo debe de saber lo que nombramos las cosas profundas del mensaje. Lo que trajo el profeta, el pueblo debe de saberlo. Pero hay ocasiones que cuando una persona aprende o crece, si no se cuida y no vigila y no está en humillación, se empieza a inflar y se pone como el pavo real y cree que todo lo puede, todo lo sabe y todo lo tiene. Entonces empieza a caminar ya un poco elevado y las cositas van pasando por debajo de él, las cuales él debe de arreglar, y no se da cuenta y pasan por ahí, y entonces falla. Y cuando venga la resurrección y se vaya la novia en el rapto y luego que se dé cuenta que se quedó,
va a estar decepcionado. Va a decir, ¿por qué, Señor? Si las profundidades y estas cosas las sabía y esto y lo otro. Pero entonces las cosas pequeñas van a venir a su mente. Van a venir ante él como una pantalla, siendo desplegada exactamente por qué falló. Digo, Dios mío, si el pueblo, el cual me escucha, si solamente pudiera entender y pudiera ver y hiciera caso a lo que le estoy hablando, Señor, sería una cosa preciosa en nuestros medios. Déjeme comentar una cosita. Y Dios sabe mi corazón y lo vigilo yo en ocasiones para estar seguro que no entre una cosa incorrecta a mi corazón. Pero déjeme comentarle una cosita que menciona el hermano Julián. Aquí está. Estuvimos en Morro Bay y el hermano predicó un mensaje. Entonces, al predicar el mensaje, muy tremendo mensaje, el hermano Pablo le interpretó y él predicó la primera noche. Por cierto, que fue el primer mensaje que otro ministro predica detrás de ese púlpito en esa ciudad de Morro Bay, y la predicó el hermano Julián Córdoba. Pero entonces, al siguiente día, después de haber estado en la prisión, me tocó predicar a mí. Cuando entré, o antes de entrar a la predicación, me preguntaba él que de qué iba a predicar. Yo ya sabía lo que el Señor había puesto en mi corazón, y no le quería yo decir a él, sino que le dije, pues a ver lo que Dios mueva, o lo que Dios ponga en mí. Entonces después él siguió insistiendo y le dije, mira, nomás te voy a decir una cosa, voy a predicar sobre revelación, ¿no es así? El libro de Apocalipsis. Entonces él ya supo. Cuando terminamos, el hermano Julián dijo, hermano García, dijo, ese mensaje era un mensaje tremendo. Le dije, yo, hermano Julián, quiero decirte una cosa, que ese es mi ministerio, entrar a esas cosas. Y posible mucha gente piense muchas cosas al oírme hablar, como he estado hablando últimamente, pero déjame decirte que hay algo que me ha movido a hablar estas cositas. Y si el pueblo nomás no pasara esta señal desapercibida y pudiera coger esas palabras a tu corazón, déjeme decirle, mi hermano, que no estamos en un concurso para ver quién predica más tremendo o cosas más tremendas, sino bienaventurado el siervo que trae alimento a su debido tiempo, sino traer aquellas cositas que el pueblo necesita. Créame que estamos por irnos y no van a ser las cosas grandes, las cuales nos van a impedir que entremos, van a ser las cosas pequeñitas. ¿Puedes decir amén a esto, hermano? De modo que acabo de leer, ya leí la escritura, ¿no? Entonces voy a empezar a leer lo que el profeta nos ha dejado. Él dice en la página 7 del mensaje Efesios, o Josué paralelo con Efesios, o Efesios paralelo con Josué. Dice así el profeta: esta tierra es mía. Ahora, voy a escribir ahí en la pizarra antes de comenzar, para que su mente se refresque a lo que el profeta está diciendo. Usted recuerda que el primer paso fue el éxodo, o cuando salió el pueblo de Dios de Egipto. Luego el segundo paso fue el desierto, y el tercer paso fue en la tierra de Canaán. Entonces el profeta nos habla que son los tres pasos a los cuales tenemos que nosotros pasar y llegar a la tierra de Canaán, en donde está la promesa, que es el Espíritu Santo, o sea, cuando ya descansamos. Entonces, cuando él habla que hemos entrado a la promesa o a la tierra prometida, se está refiriendo que hemos entrado ya al lugar donde debemos de entrar. Ahora fíjate, entonces hay otra cosa, usted recuerda de eso, ¿no? Entonces hay otra cosa la cual hemos llevado en esta enseñanza, y el profeta dice, una cosa es
haber nacido de nuevo, y otra cosa es ser colocados para adopción. Recuerden esto, ¿no? Porque ahí es donde entra la confusión. La gente está tratando de nacer, debe de procurar haber nacido, pero entonces después de nacer tiene que caminar por un tiempo y crecer, madurarse, y luego ser colocado en el cuerpo de Jesucristo. Amén. Muy bien, una cosa es nacer y otra cosa es ser colocado. Entonces, dice el profeta en la página 7, entendiendo esto, cuando estoy en Canaán, quiere decir que ya usted está colocado. ¿Me entienden, hermanos? Muy bien, porque Josué fue el que dividió la tierra. Muy bien, entonces dice el profeta, esta tierra es mía. Y ya llegué a casa. Bueno, la casa es el cuerpo de la casa del Señor, el tabernáculo donde Él mora. Ya llegué a la casa. Estoy en Canaán. Estoy sujeto a cualquier cosa en la cual Dios me quiera usar. Vio, cuando usted llega a casa, usted está dispuesto a ser usado en la manera que Dios quiera usarle. Ustedes pueden decir amén a esto, hermano, ¿verdad? Están dispuestos, ¿no? Muy bien, ahora fíjese. Voy andando sobre tierra santa. Soy un hijo del rey, preparado y vestido. Cuando ya está ahí en casa, en Canaán, ya está preparado y está vestido. ¿Vio? Primeramente viene el llamamiento de parte de Dios. Y luego, después de que llama, Él prepara a la persona y la viste. Es igualmente como un gobierno que recluta a un hombre para que sirva al gobierno, lo prepara, después de reclutarlo, lo prepara, lo viste, y cuando ya esté preparado, entonces lo envía, ¿verdad? La misma cosa es el Señor. Ya soy un hijo del rey, preparado y vestido. Dice el profeta, salí de Egipto, soporté las pruebas, crucé el Jordán y entré a esta promesa bendita. El profeta nos está diciendo que vienen pruebas en nuestros caminos. Ustedes las tienen. La única manera que puede entrar ahí es que usted soporte las pruebas. Y entré a esta promesa bendita. Por un espíritu somos todos bautizados. No solamente rociados o esparcidos, pero sumergidos. Nos hace nadar en el espíritu. Usted sabe, cuando ya entra al agua que está bastante honda, usted ya no puede ir andando. Usted tiene que soltarse ahí y empezar a nadar. De modo que cuando entra al cuerpo de Cristo, usted tiene que nadar al cuerpo, no nacer de nuevo, el cuerpo de Cristo. Y al nadar, usted tiene que solamente hacer lo que Dios quiere que usted haga. Sumergidos, totalmente sumergidos, nos hace nadar en el Espíritu Santo. Entonces, estamos vestidos y estamos preparados. ¿Cuántos de ustedes están preparados? Bueno, voy a leer entonces del Mensajero del Atardecer, página 41 en español, para seguir adelante. Dice el profeta, Dios siempre ha considerado carácter, no miembros. Ahora fíjese, me viene a mi mente que ustedes, jóvenes y las doncellas, si solamente obedecieran y atendieran a lo que el profeta dice, no tuvieran tantos enredos en su vida matrimonial. El profeta dice que siempre Dios considera carácter. ¿Sabe usted lo que es carácter? No, el modo, la manera de que la persona es.
un buen carácter, una persona agradable, una persona amable, una persona con respeto. Pero casi por la mayoría, las mujeres y los hombres, los jóvenes, se van a ver la mujer, el hombre con cabello ondulado, ojos azules, medio moreno, alto, simpático, a lo que ellos nombran simpático, bonito, que le baile bien los ojitos, y mayormente si es bueno para hablar. Y se va, ¿vio? Y los hombres se van a ver a la mujer, que posible sea muy atractiva, esté bonita, el rostro rosa, rojo, ojos muy grandes, media alegrita, y se va luego. Mayormente si es su cuerpo tiene una buena forma, se va. ¿Y el carácter? ¿A cuál carácter? ¿Vio? Pero déjeme decirle una cosa. Un verdadero cristiano, un joven que en verdad es cristiano, él no va a buscar una mujer, no importa qué tan hermosa sea, que no tenga carácter. Un buen cristiano va a buscar una mujer que tenga un buen carácter. Porque el profeta dice que la mujer refleja el carácter del hombre. De manera que tanto el hombre como la mujer deben de procurar que se forme un carácter. Y la única manera que se puede formar bien el carácter es por medio de la palabra de Dios. Hay muchas jóvenes que vienen al mensaje, se bautizan, empiezan a oír las cintas, oyen el mensaje, van a la iglesia, cumplen 15 años, cumplen 16, cumplen 17, tratan de modular su vida a lo que la palabra de Dios dice, pero entonces ven que el joven que pretende ser cristiano va mejor y escoge a otra, y escoge a otra. Al momento se desespera y dice, no, aquí hay mucha competencia. No hay manera de yo poder atraer a un joven cristiano que hable conmigo y platique conmigo. Dice, voy a tener que hacer algo. Pero fíjese. Empieza luego a darle un poco a los ojos, un poco al rostro, empieza a entallarle un poco su ropita, empieza a subirle un poco para arriba y empieza a hacer sus ojos medios altivos, medios coquetos, y parece una mariposa cuando ve a un jovencito y va a atraer a un joven, lo va a atraer, pero un abismo llamando a otro abismo. Al rato se casan y el pastor, en lugar de estar ocupado en la palabra, tiene que estar ocupado con ella y con él. Pleitos de aquí, celos de aquí, contiendas de aquí, envidias de acá. En lugar de ser una luna de miel, parece una batalla de Armagedón. Y solamente por no adaptarse a la palabra de Dios. Yo digo una cosa, con la revelación de la palabra no debe de haber problemas. Si solamente cada uno de los jóvenes se adaptara a lo que el profeta nos ha traído. Buscar carácter. Ahora, si una dama se va formando en sí, se va formando un carácter cristiano, agradable, y si no hay por ahí un joven que Dios la atraiga a ella, déjelos. Porque dice el profeta que pájaro del mismo plumaje. Posible no hay los jóvenes que se han formado su carácter. Porque si el joven va formando su carácter, él no va buscando hermosura, sino va buscando carácter. ¿Pueden decir amén a esto, hermano? De modo que si Dios no les atrae a un joven, déjelo. Pero por ahí está Rebeca, ella esperó. En ella había un carácter. En ella había la perfección. Estaba todo perfectamente. Parecía que no venía el abismo. Pero desde allá vino un siervo caminando, con los camellos, con prendas, con dones, al mando de su amo. Y por fin la encontró y le dijo, oye Rebeca, y etcétera, allá te está esperando tu esposo Isaac, ¿lo quieres? ¿Vas con él? ¿Vio, hermano?
Dios une. A eso se refiere la palabra. Lo que Dios une, no lo aparta el hombre. ¿Qué puede apartar lo que Dios une? ¿Las pobrezas? ¿Las hambres? ¿La desnudez? ¿Qué nos puede apartar, hermano? ¿Qué puede apartar una pareja que Dios une? ¿Vio? Pero es cuando el hombre, la doncella, oran, están en meditación, están bajo el amparo de la palabra y esperan hasta que un abismo llame al otro abismo. Los hombres casados y las mujeres casadas pueden decir amén a esto, ¿no? Muy bien. Hoy iba a leer aquí, ¿no? Estoy en el mensajero del atardecer. Dios siempre ha considerado carácter, no miembros. Y hoy en día hacemos a la inversa. Contamos con miembros, buenos trajes, buenos pagadores, en vez de carácter. Eliezer sudó mucho hasta que encontró carácter. Eso es correcto. ¿Qué encontraría él? Él confió en Dios. ¿Carácter para qué? Carácter para Isaac. La esposa, quien era tipo de la iglesia, usted sabe eso. Esa era la simiente natural de Abraham. Esta es la simiente real de Abraham. Amen. Bueno, si Eliezer, el mensajero, que está buscando a la esposa y tratando de encontrar carácter, cuando ese hombre venga, un mensajero del fin, él tratará de encontrarle a Cristo una esposa. Él no buscará por membresía denominacional. Él buscará por carácter que esté dispuesto. Él no vendrá, este mensajero no vendrá, dice. Usted sabe cómo habla el profeta. Este mensajero no vino buscando grupos grandes o una gran denominación. Él vino buscando carácter. Por carácter que esté dispuesto. Mire, un buen carácter primero. Y entonces a prepararla para el encuentro con Isaac. Recuerde que oímos allí que dijo el profeta, preparado y vestido. Primeramente, encontrar un buen carácter. Entonces, a prepararla para el encuentro con Isaac. Después que encuentre el carácter, hacer que ella se quede quieta por un momento para que él pueda darle su mensaje acerca de Isaac. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Que se quede quieto, que ella se quede quieta, esperando oír el mensaje de Isaac. El profeta nos está hablando que la primera cosa era encontrar carácter. Sinceramente creo que el mensajero encontró el carácter. En diferentes partes del mundo hubo gente que tenía carácter, salieron de las denominaciones. Pero no nomás es salir de las denominaciones, no nomás es tener carácter. Después de tener el carácter, de haber salido, necesitamos quedarnos quietos. Ella se tiene que quedar quieta para que sea preparada y sea vestida. Ahí es donde está el equívoco de muchos. Y para eso quiero leer unas ciertas escrituras, cosas que ya hemos hablado, pero las quiero repetir. En el libro de los Hechos, capítulo 19, párrafo 1 o versículo 1 al 5. Dice así. Y aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo.
Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí podemos ver a unas personas que fueron bautizadas por Juan, ¿verdad? Juan fue el precursor de Jesucristo. Entonces fueron bautizados por Juan, y en cuanto fueron bautizados por Juan, creyeron haber obtenido todo y salieron corriendo. Salieron corriendo y llegaron al punto que andaban predicando. Los encuentra Pablo y les pregunta: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Dijeron: ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. La Biblia me enseña a mí que hubo 3 cosas sobresalientes. Yo la tomo de la Biblia, usted puede revisarlo en Marcos capítulo 1, que hay 3 cosas sobresalientes. Que Juan predicó o tuvo 3 etapas en su ministerio. 3 tópicos a los cuales él se refirió. En primer lugar, dice la Biblia que empezó Juan a predicar y su mensaje fue: arrepentíos y bautícense para remisión de pecados, con bautismo de arrepentimiento. Después, su segundo mensaje de Juan fue este: viene tras mí uno más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. La tercera etapa de su ministerio es cuando ya vino Jesús a él y descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y le dio la señal a Juan que allí estaba el Mesías. Entonces ya dijo él: he aquí el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Pero miramos nosotros que esta gente escuchó la primera fase del mensaje de Juan. Escucharon cuando Juan dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Un bautismo de arrepentimiento. En cuanto lo oyeron, lo recibieron, lo aceptaron. Fueron a las aguas y Juan los bautizó con bautismo de arrepentimiento. Cuando llegó el tiempo de empezar Juan a predicar su segundo mensaje, o sea, el que viene tras mí es más poderoso que yo, él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego, ya no estaban estos discípulos. Ya se habían ido a predicar. Al irse a predicar, no escucharon. Y cuando, después de que Jesús murió, después de que Jesús resucitó, después de que Jesús se ascendió a la gloria, después de que Jesús envió el Espíritu Santo, y 120 recibieron el Espíritu Santo. Estos otros que habían oído el mensaje por Juan, no estaban allí cuando Juan dijo: viene uno tras mí. No estaban allí cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios. No estaban allí cuando Jesús resucitó. No estaban allí cuando descendió en el aposento alto del Espíritu Santo. Estos andaban muy ocupados llevando la palabra. Pero resulta que después se dieron cuenta que habían fallado y se encuentran con el insigne apóstol San Pablo y los encara y les pregunta una pregunta: yo veo que ustedes son creyentes, yo veo que ustedes creen a la palabra, yo veo que ustedes viven la vida, pero una cosa les quiero preguntar. Yo sé que creyeron porque les preguntó y les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste? Yo sé que son creyentes. Dijeron: ni aún hemos oído si hay un Espíritu Santo. Bueno, ¿en dónde estaban pues cuando Juan dijo? Oh, andábamos corriendo. Ahí es donde está el fracaso. Aún en este mensaje, la gente viene, oye la palabra, escucha algo, oye un poquito y quiere correr. Y en realidad, perdóneme que le diga yo a usted esto, pero ¿sabe usted qué es lo que lleva? Lleva el mensaje bautista.
el mensaje metodista, el mensaje presbiteriano, el mensaje testigo de Jehová, el mensaje Asamblea de Dios y el mensaje apostólico, porque es todo lo que sabe. Pero si se callara, se quedara quieto, se quedara bajo mi acción, hasta que saliera todo el veneno que trae, sea totalmente vaciado, para que entonces pueda ser lleno de la palabra que trajo el mensajero de la edad. Entonces no anduviera, como dice el profeta, corriendo sin mensaje. A eso se refiere cuando él predicó corriendo sin mensaje. No es que no traen mensaje, pero es un mensaje denominacional bajo el amparo de Malaquías 4. Esa es la causa por la cual hay tanta dificultad. Cuando vamos a ciertos lugares, no predicamos casi nada. Lo único que vamos a hacer es desenredar los enredos que han hecho la gente. Los ministros que dicen haber sido llamados. Hay muchos hombres que sienten esas cosquillitas por predicar. Sienten ese deseo por ir a hablarle a otro. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Mire usted, hay una manera correcta. La mujer samaritana se inspiró cuando la palabra cayó a su corazón y corrió a su pueblo y dijo, vengan y vean, a ver si no es este el Mesías. ¿Vio? Hay una manera correcta. Venga usted y lea lo que el profeta nos dejó aquí en libro. Venga usted y oiga el mensaje. Pero tratar de explicarlo cuando aún ni lo ha recibido usted como una revelación, no solamente se pierden ellos, más aún usted se pierde. Porque en la primera venida, Jesús vino, murió, resucitó, ascendió y envió el Espíritu Santo. Y esta gente que estaba allí antes de que Jesús empezara su ministerio público, fallaron en ver la primera venida, así esta gente fallará en ver la segunda venida. Pueden decir amén a esto, ¿no? ¿Me están entendiendo, no? Bueno, entonces, esa es la dificultad. Que se queden quietos para oír el mensaje y se preparen. Quietos para ser vestidos en quietud. ¿Saben ustedes lo que es la vestidura, no? La vestidura es la palabra.